Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos con la doctora Ana Robles, neuróloga, y hablamos sobre epilepsia. Doctora Ana Robles, usted mencionaba anteriormente algo que me llamó mucho la atención, porque cuando a la gente se le habla de epilepsia, de inmediato piensa en convulsiones. Y usted mencionaba ahorita, cuando hablaba de un paciente, pues él convulsionaba, no sé si era epiléptico. Entonces, sí. No necesariamente porque una persona convulsione quiere decir que está sufriendo de epilepsia. Así es. Convulsión no es sinónimo de epilepsia, pero la epilepsia se manifiesta por crisis epilépticas que son convulsiones. Ahora es muy importante que en la clasificación de la epilepsia hay una clasificación muy importante y fundamental, es clasificarlas como las epilepsias focales y las epilepsias generalizadas. Cuando hablamos de epilepsia focal es que hay un generador, una lesión en un área específica y focalizada, ya sea de un lado del cerebro o en una parte. Por ejemplo, en el caso de los tumores, por ejemplo, o de un infarto cerebral. Si no, pero tú puedes tener en una epilepsia idiopática un foco generado en un sitio. O por ejemplo, pero para decirle lo que ella quiere saber es que la epilepsia focal se clasifica en la epilepsia simple y la epilepsia compleja. Y la epilepsia generalizada se clasifica en epilepsia convulsiva y la epilepsia no convulsiva. Ok, por ejemplo, uno de los casos que más sonados y que yo te puedo, para que la gente entienda lo que es una epilepsia no convulsiva, y tú tienes las crisis de ausencia. Un niño y porque las crisis de ausencia... ¿Qué son las crisis de ausencia? O sea, son episodios rápidos, repentinos, de corta duración, como se dice, de desconexión del medio, sin perder el conocimiento necesariamente. ¿Cómo es eso, doctora? O sea, usted me dijo, ¿son rápidos? Se llama, a mí me gusta el término que usamos los latinoamericanos, se dice interrupción del contacto. Interrupción del contacto. O sea, crisis de ausencia. Un niño, hay que recordar que ausencia solamente ocurre en niños. Solamente se ven los niños. En los niños, porque por ejemplo hay mucha gente que va en el consultorio y te dice, no, yo sufro, un adulto que te dice yo tengo crisis de ausencia. En los adultos no existen las crisis de ausencia, son crisis generalizadas. Entonces el niño, te vuelvo, insisto, que es un niño que presenta repentinamente episodios de parpadeo y rápidamente cierto grado de interrupción del contacto, tan rápido que la gente a veces no se da cuenta y tienen montones de crisis en un solo día. Y esos son casos de crisis epiléptica, pero no hay convulsión. Y son generalizadas. Y cuando hablamos generalizada es que son que la patología está en los dos hemisferios cerebrales. Exacto. Eso es lo que se llama ser generalizada. Que no está solamente en un solo punto, sino que está en todo. En los dos hemisferios. En los dos hemisferios, exacto. Eso es una crisis generalizada. Y específicamente la corteza general, es la corteza cerebral. Pero las crisis generalizadas, como te dije, pueden ser convulsivas, que son la gran mayoría, y las no convulsivas. Y entre eso, para que la gente se dé cuenta, tú puedes tener una manifestación de epilepsia sin necesariamente ser una crisis tónico-clónica generalizada, que es la que normalmente no se ve y la que todos conocen, que gotean. ¿No? Que es la convulsión, ¿no? Que es la convulsión y que le llamaban la gota. La gota, porque goteaba. Y caía. Caía como un mango. Exactamente. Sí. Entonces, fíjate una cosa, hay otros tipos de crisis en niños que ocurren, que no son generalizadas y que no son ausencias, pero que las ausencias tienen muy pocos segundos de duración. Y los otros tipos de epilepsias en niños que son focales tienen una duración más larga, pueden ir hasta 4, hasta 5 minutos. 5 minutos. Exacto, pero en las ausencias son segundos de duración. Y a veces tú puedes tener un familiar, un niño, puedes ver un niño que tiene más de 20 crisis de ausencia en un solo día y puede pasar desapercibido. Y tú crees que ese muchacho lo que está es fijando la mirada porque te está viendo fija, porque esa es la manifestación, episodios repentinos de fijación de la mirada, y a veces puede tener o no
mioclonía del párpado, o sea, parpadeo, Movimiento. pestañeo, como dicen, ese niño está pestañeando mucho. Y no parece estar... Exacto, desconectado. Sí, Y sí. hay otros, pero lo que más las caracteriza clínicamente es el episodio de fijación de la mirada. Se queda mirando fijo y pestañeando. Pero de forma por segundos repetitiva. de duración. Segundos De duración. Es diferente a las epilepsias del cielo a la tierra, a las epilepsias parciales actualmente, como ya volvimos a decir, focales, que tienen minutos de duración. Entonces, aunque existe una clasificación muy amplia, las epilepsias de forma, digamos, en el aspecto técnico, en el aspecto del mundo neurológico, hay muchas clasificaciones, pero para la gente que nos escucha pudiéramos hablar de dos tipos así a grandes rasgos. Las que son parciales, las que son focales. O parciales, como tú dices. Ajá, y las que son Generalizadas, Entonces exacto. tenemos personas que pueden tener... Y de ese grupo hay unas que son desconocidas, que tú no sabes si son generalizadas o que si son Exacto, pero parciales. para que la gente nos entienda, Exacto. ¿verdad? Que es lo importante, que el público nos entienda. Hay personas que pueden tener, ¿verdad?, una crisis, que pueden ser epilépticos sin presentar convulsiones. Así ¿ah? es. Y hay pacientes que lo vamos a reconocer probablemente con mucha facilidad porque desarrollan las crisis convulsivas. Hoy hablamos con la doctora Ana Robles, neuróloga, y hablamos sobre la epilepsia. Doctora, y ya que ha tocado el tema de la epilepsia en los niños, ¿cómo afecta esto la vida de un pequeño que ha sido diagnosticado con epilepsia, su nivel de aprendizaje, su diario vivir? ¿Cómo afecta? Mira, va a depender definitivamente del tipo de crisis y la causa de las crisis. Lo primero es que tú tienes que diagnosticar si se trata de una crisis idiopática, o sea, que es que no sabemos la causa, no pero conocemos. que se presume que es de origen genético. Genético. Ok. Eso está Entonces, establecido. cuando hablamos de idiopático, ¿nos referimos a qué? A que no conocemos. No conocemos la causa, pero que la presunción es que es de origen genético, ¿verdad? Pero para que tú veas, ya que ella toca el tema, yo escojo decir esto. Todo va a depender en los niños, dependiendo de la edad. Si es un niño, un bebé, un neonato, generalmente de 0 a 1 año, la causa de la epilepsia tiene que ver con lo que tiene que ver con el canal de parto y su vida intrauterina. O sea, que lo asociamos a un problema del nacimiento, Del o un nacimiento. problema de antes de nacer. Sí, un ¿verdad? niño que te haga una convulsión sutil o lo que sea antes de los 3 meses o tuvo un problema de encefalopatía hipóxica isquémica que pudo tenerla intraútero o en el momento del parto, o la otra causa que el niño tuviera, el bebé, el recién nacido, una hemorragia cerebral, o que el niño naciera con una malformación congénita. Posteriormente, cuando el niño tiene de 1 año en adelante, entonces tú puedes sospechar, primero, que se debe a una etiología especial, tú sabes, o sea que el niño pueda presentar un tipo especial de epilepsia o que el niño tenga un problema de una malformación, que ahí comienzan a manifestarse mucho más que cuando son en el momento del periodo neonatal. O sea, cuando el niño tiene de 1 año en adelante, una de las causas más frecuentes son las causas de malformaciones congénitas que nacen, que son un montón de malformaciones congénitas cerebrales. Entonces, si nosotros tenemos que pensar, las madres que nos están escuchando, hoy hablamos con la doctora Ana Robles, neuróloga, y hablando de epilepsia. Si su niño tiene entre 0, menos de 1 año, entonces pensamos en que probablemente estuvo asociado al momento del parto. Una ¿verdad? encefalopatía hipóxica isquémica en O sea, el momento del parto, le faltó en la oxígeno, labor de parto, en la labor una de labor parto. de parto prolongada, o que tuviera algún problema en la vida intrauterina, tú sabes. Miren la importancia que tiene el El saber chequeo. qué pasó en ese Sí, momento. Entonces, si sí. es después de ese... Después de los 5 años. No, de después ese del primer año, de ese Después primer Del año. primer año. Ujú. Pensamos entonces que es de causa
congénita, ¿verdad? Sí, o después de los 6 meses, un año, aparecen generalmente ciertas malformaciones, la etiología metabólica, que es muy importante, y malformaciones genéticas, y que se manifiestan con determinados tipos especiales de epilepsia, que ahí entra el síndrome de West, que aparece como después de los 6 meses y posteriormente. ¿Qué es el síndrome de West, doctora? Bueno, es un tipo de epilepsia, vamos a decir, un síndrome epiléptico especial. ¿En qué consiste? Que se caracteriza por un montón de diferentes crisis en un niño, en un lactante, vamos a decir, en un lactante, y que tiene característicamente un modelo electroencefalográfico típico que se llama ipsarritmia. Doctora, o sea, eso es una característica específica que tiene en el electroencefalograma, tiene un trazado particular. Un trazado particular típico, o sea, de las pocas, hay otras típicos hallazgos patognomónicos en el electroencefalograma. La ausencia tiene un patrón electroencefalográfico típico, pero también el síndrome de West tiene un patrón electroencefalográfico típico que se llama ipsarritmia, que es un caos eléctrico. Ahora, doctora. El doctor está preguntando algo. Diga, doctor. Porque a mí no me queda claro. ¿Hay identificada alguna alteración anatomopatológica en el lugar del cerebro donde se inicia esta descarga? Y si la misma también pudiera estar condicionada por los hábitos de la madre en el transcurso del embarazo. Cuando yo digo hábitos me estoy refiriendo al fumar, hay dos preguntas, ¿no? Hay dos preguntas. Adelante, doctora. Mira, yo te puedo decir algo. Cuando yo dije al principio, todo lo que tiene que ver en el prenatal y en el canal del parto es la causa más frecuente de eso. Pero ahí tú tienes que contar, como dice el doctor, los hábitos de la madre. Si es una madre que consume drogas, si es una madre que consume alcohol, ese niño puede tener cierto grado de convulsiones o ciertas convulsiones que son de origen metabólica, condicionado por el estado previo de la madre. Pero como no sé si tú entiendes lo que dice el doctor Lafontaine, él quiere decir el foco. Sí, claro. Ajá. Y de hecho, sí. ¿Hay alguna alteración identificada en el foco? Sí. Y de hecho, por ejemplo, una que ahora vamos a entrar en cómo hacemos el diagnóstico, es la pregunta obligada al momento, pero sí, existen ubicaciones de lesiones, de lesiones en zonas en particular donde podemos identificar el foco epileptogénico. O sea, no se da en todos los casos. Funcionalmente, pero también si tú tienes, por ejemplo, un niño tuvo una encefalomalacia, o sea, vamos a decir una hipoxia, una cicatriz, eso puede ser, pero no siempre que tienes una cicatriz en una neuroimagen, eso necesariamente no es el generador del foco epiléptico. Exacto, sin embargo, un paciente, por ejemplo, que ha tenido un trauma y posterior a ese trauma desarrolla crisis convulsivas o desarrolla epilepsia en ese caso, pues entonces, pues lo lógico es que ese es el foco epileptogénico. ¿Cómo establecemos? Pero mira, déjame decirte algo, Lisán, para seguir lo mismo. Sí, claro. Después, en los adolescentes, la causa de convulsiones, fuera de la idiopática, ¿no? Tenemos las drogas, el alcohol, como causa de epilepsia en niños y comienzan los tumores. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes. Y los adultos, la gente que le gusta mucho la epilepsia, los clasifica en adultos más jóvenes y adultos mayores. Y ahí comienzan a tener incidencia. Si es un adulto más joven, los tumores cerebrales y otros tipos de patologías neurológicas. Pero si ya es un adulto mayor, cobra más incidencia el accidente cerebrovascular como causa de la epilepsia. O sea, eso era para cerrar parte de lo que tú me decías, pero... Y hay un tema bastante interesante, y se dice que una persona que en su vida entera ha tenido una crisis convulsiva, una crisis convulsiva,
y lo hace de nuevo sobre los 40, 50 años, tú tienes que descartar un tumor cerebral y el caso también de los accidentes cerebrovasculares. Pero, las clasificaciones, las epilepsias, se clasifican en epilepsia de origen, o las tardías, las epilepsias tardías, que es lo que quiere decir Amaury. Pero, por ejemplo, en lo que tú haces en el trauma, epilepsia secundaria trauma, hay que dejar claro cuánto es el tiempo. Si tú convulsionaste, tú tuviste un trauma, y tú lo tuviste inmediatamente la convulsión, eso tiene una lectura. Pero si la convulsión pasó 7 días después del trauma, ya tú puedes hablar de convulsión tardía en el trauma. Así es. Doctora, ¿cómo nosotros establecemos el diagnóstico en un paciente que sospechamos que es epiléptico? ¿Cómo usted, doctora Ana Robles, establece el diagnóstico de epilepsia? El diagnóstico de la epilepsia sigue siendo clínico. ¿Qué es eso? ¿Qué significa clínico, eso? O sea, con el historial clínico, con el interrogatorio y con el examen físico que usted hace al paciente. Y en segundo lugar, en la prueba mandatoria y que normalmente se debe pedir, y no necesariamente siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, habría que hablar lo que es una sola crisis, el paciente que tiene una sola crisis, no, es el electroencefalograma. Pero lo más importante en el diagnóstico de la epilepsia es el historial clínico, es el examen físico y sobre todo tú conocer como resultado de esto el tipo de crisis, o sea, la semiología de la crisis. Entonces, tú tienes que correlacionar el tipo de crisis, si es focal, si es generalizada, si tiene pérdida del conocimiento o no tiene pérdida del conocimiento desde el principio. Actualmente los epileptólogos no utilizan el término aura, porque yo siempre lo dije desde que yo me gradué. El aviso. Para los epileptólogos, eso no es el epileptólogo, eso desde que yo me gradué de medicina. Yo me acuerdo que tuve mi discusión y yo dije que yo no creía en auras. El aura es parte de la crisis. Generalmente es la parte... Cuando hablamos de auras, entonces, es o sea, el paciente sabe que le va a dar... Que le va a dar una crisis. Una crisis, y a eso le llamamos aura, ¿no? Aura, no, que le llamaban. Sí. No, ahora se le llama Es inicio de la crisis. No. Es parte de la crisis. Es exactamente. Sí. Y generalmente eso se ve en las crisis focales, que tú se puede manifestar como un fenómeno de déjà vu. O sea, de lo visto o de lo jamás visto, y un paciente está aquí, de pronto se desconecta del medio y no sabe dónde está, o un paciente llega a un lugar y cree que ha estado ahí previamente. Eso se considera la sensación de lo ya vivido, el famoso déjà vu. Se considera como parte de la crisis, y generalmente son en las crisis focales. Sí. Difícilmente una crisis generalizada. Pero yo he tenido muchísimo déjà vu, doctora. Yo creo que todo el mundo ha tenido déjà vu. Bueno, pero la sensación de lo ya vivido. Bueno, eso es en tu vida bohemia y poética. Hoy conversamos con la doctora Ana Dígame, Robles. doctor, lo escucho. Ahora bien, el electroencefalograma. El electroencefalograma debe ser realizado para que tenga utilidad en algunas condiciones especiales, porque si a una persona que en un momento determinado no tenga la crisis en cualquiera de sus manifestaciones, le hace un electroencefalograma, puede dar normal, y no quiere decir que no tenga epilepsia. Bueno, doctor, para usted tener epilepsia... Es una pregunta. Doctor, el diagnóstico de la epilepsia sigue siendo clínico. Entonces, aquí sí debemos llevarnos para la casa una cosa muy importante. Para hacer el diagnóstico de epilepsia debe tenerse por lo menos 2 crisis. 2 crisis o más. O sea, con una crisis no se puede hacer diagnóstico de epilepsia. No le podemos poner tratamiento. No se pone tratamiento ahora. Ahora, si tú... ¿Usted lo escuchó? No se da tratamiento ahora. Si tú tienes una sola crisis y si tú con las pruebas complementarias, que es la neuroimagen, la tomografía, la resonancia magnética, y tú tienes un hallazgo en la neuroimagen y tú tienes un electroencefalograma anormal, entonces ya eso es
eso es un caso particular. Eso es en el paciente que ha tenido una sola crisis. Ahora, doctor Lafontaine, no se tratan electroencefalogramas, se tratan pacientes. Yo he visto un montón de niños con tratamiento con anticonvulsivantes porque han tenido un hallazgo eléctrico, un hallazgo en el electroencefalograma, sin tener ningún tipo de manifestación de crisis y de manifestación epiléptica, sino, entonces tú me preguntas, ¿y por qué le hicieron un electroencefalograma? Quizás se lo hicieron porque fue por dolor de cabeza. Exacto. Entonces le hacen eso por dolor de cabeza, o tú sabes qué pasa, los niños que tienen golpes leves, traumatismo leve, yo he visto, tú lo sabes, tú lo sabes, que yo he visto que le indican electroencefalograma a niños porque se dieron un golpe en la cabeza. Y eso lo que genera es un poco de confusión con relación al diagnóstico. En ese mismo orden, doctora, que usted menciona, a mí hace rato que me está dando vuelta la pregunta en la cabeza de, usted mencionaba que en el caso de los niños muchas veces no presentan convulsiones, sino que presentan esa ausencia que para el familiar, el cuidador, pueden pasar desapercibidas. Entonces, ¿cómo llegan a determinar que sufre de epilepsia si las crisis que está haciendo a su alrededor no se están dando cuenta? Pero es que ¿qué otra manifestación? Oye, esos niños que tienen ausencias, acuérdate que la manifestación episodio es un episodio repentino de fijación de la mirada. Hay alguien en la familia que lo va a ver. Pero sobre todo, el rol del profesor con relación a esos niños, porque la mayoría de esos niños tienen bajo rendimiento escolar, porque ellos están constantemente desconectándose, vuelven, y los profesores con mucha frecuencia es que dan esa alerta. Los maestros, los profesores, sí, porque ellos se dan cuenta que esos niños se quedan con la mirada fija y hacen y parpadean y vuelven otra vez. Y generalmente tienen, no solamente déjame decirte, la ausencia es una crisis generalizada. La ausencia no es una epilepsia cualquiera. Y vuelvo y repito, hay que tumbar con el mito de que de la gente adulta que dice yo tengo ausencia, las ausencias solo son en niños, en adultos son crisis generalizadas. 809-682-9850, 833-380-0062 son las líneas de contacto con Cátedra Médica. Yo no sé si el doctor Lafontaine, yo le respondí la pregunta porque tú sabes, doctor. ¿Por dónde está? Sí, o sea, claramente respondida. Sí, entonces, ahora, a mí me queda algo, o sea, siempre me queda algo. Doctora, pero estamos hablando de un problema de salud pública. Así es. Muchas de las personas que ahora nos están escuchando que deben padecer epilepsia sin saberlo. Bueno, si no tienen manifestación clínica, doctor, difícilmente sean epilépticos. Ahora, hay pacientes que están en el área de la salud mental y que tienen algún tipo de manifestación psíquica o algún tipo de manifestación emocional y se puede tratarse no de un paciente con enfermedad mental, sino con un epiléptico. ¿Qué relación hay, ahora que menciona ese aspecto, qué relación hay entre, por ejemplo, epilepsia y depresión, ansiedad, problemas de salud mental? Bueno, eso es otro tema, pero te voy a decir, es que primero quedar claro que cuando tú tienes una epilepsia a nivel del lóbulo frontal, en determinadas áreas inferiores, las manifestaciones no necesariamente tienen que ser las motoras, sino manifestaciones psíquicas. Y puede ser un paciente que se torne sumamente agresivo, sumamente incontrolable y ser que tenga una descarga. Pero ya cuando ya tú tienes un paciente con epilepsia, Lisana, el tratamiento de la epilepsia o el manejo, vamos a decir, no es solo un neurólogo o un epileptólogo. Es un equipo y tú tienes que saber el eje que tiene, o sea, los pacientes con epilepsia con muchísima frecuencia presentan depresión. Y presentan depresión no solamente porque le han diagnosticado epilepsia, sino por los mismos, a veces el mismo tratamiento induce depresión. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que es el momento de una pausa, pero se abre la pregunta. Doctora, una vez nosotros hemos visto que estamos ante un epiléptico, es decir, hemos hecho
el diagnóstico, cómo tratamos la epilepsia. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.